Sí, nosotros vemos la importancia de que en los lugares donde ya existen plantas de tratamiento, los comités deberían de tener cierto grado de conocimiento para el mantenimiento de las mismas, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, nosotros como municipalidad, pues invitamos a la ingeniera en esta oportunidad que tiene experiencia en estos temas, ¿no? Juntamente con su equipo para que venga a impartir sobre este tema con los comunitarios que hoy están presentes acá, para que ellos conozcan los tipos de plantas de tratamiento que hay, de cómo se manejan las aguas residuales, cuáles son sus características y que de alguna manera pues ellos conozcan este proceso y de qué forma ellos tengan conocimiento de cómo darle el respectivo mantenimiento. Entonces en esta oportunidad pues están presentes los miembros del área de Prado de Santa Rosa. También en Santa Rosa, Chubut, también existe un plan de tratamiento. La oficina también de servicios públicos de acá de la municipalidad y también comunitarios de Lemoa que también tienen una planta de tratamiento que hoy está ya en funcionamiento y gente de Chatinat para que hoy pues ellos aprendan, ¿verdad? El mínimo de conocimiento, el cual también estamos interesados de darle seguimiento porque nosotros como municipalidad estamos conscientes de que la contaminación de los ríos, de los lagos se debe muchas veces de las aguas residuales que salen de las viviendas, que en realidad pues, no son tratadas y contaminamos estas aguas que es perjudicial para la salud de cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces en esta oportunidad es que nosotros estamos trabajando sobre estos temas como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Sí, aquí la ingeniera Maribel Gómez está enseñando casos en la que ya se está trabajando o plantas de tratamiento que están en construcción, como la que la municipalidad está ejecutando aquí en El Chorrigo, ¿verdad? Que está en proceso de construcción y también está poniendo ejemplo de algunos casos donde ya están construidas las plantas de tratamiento, de tal manera que los presentes tengan la oportunidad de hacer esa comparación, ¿verdad? Y aprendan desde la fase del inicio de la construcción hasta la finalización de un proyecto y que de esta manera conozcan todas las partes de que se compone una planta de tratamiento y las clases de plantas que hay. Es un gusto venirles a impartir una presentación de cómo es concientizar y darle tratamiento a nuestras aguas residuales a nivel municipal, a nivel departamental y pues una cuestión de estas es la que queremos llevar a cabo en darles el uso adecuado a las plantas de tratamiento, las cuales han sido construidas en este municipio en beneficio de las comunidades y con coordinación de COCODES. Que vi muy interesante la participación de los COCODES, en especial las preguntas que me realizaron era para mejorar el sistema de tratamiento que ellos ya tienen y poderles apoyar en la implementación de otros proyectos de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Correcto, se han programado visitas de campo en diferentes comunidades para darles un seguimiento a las plantas de tratamiento y que tengan un buen funcionamiento y que su DBO sea el adecuado a tener un mantenimiento.